Hermanos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Ya nos hemos saludado, algunos se integraron un poquito después. Dani, Eli, Israel, Aranda, bienvenidos hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que estén reunidos pues todos en esta tarde-noche. Hoy vamos a hablar un tema, hermanos, que para mí es obviamente pues fundamento de nuestra fe, porque a partir de que nosotros somos salvos es como se inicia un cambio de vida. Ahora, yo quisiera decirles, hermanos, que a lo largo ya de muchos años de caminar con el Señor, he escuchado toda clase de testimonios, algunos muy impactantes acerca de cómo llegó la salvación a la vida de las personas después de que tuvieron un tumor canceroso o de que estuvieron metidos en las drogas o que estaban metidos en un vicio del alcoholismo por 18 o 20 años o que tuvieron alguna enfermedad gravísima y eso los llevó al camino del Señor, o que momentáneamente perdieron a un hijo para rogar al Señor, clamar y después ver un milagro de resurrección. Hemos visto y escuchado muchos testimonios acerca de cómo ha llegado la salvación a la vida de las personas. Y antes de iniciar formalmente el estudio, me gustaría abrir el foro para dejar que alguno de ustedes, en un testimonio muy breve, nos dijeran cómo llegó la salvación a su vida. ¿De qué lo salvó el Señor? ¿Cómo era antes su vida? ¿Cómo es ahora? ¿Qué significa Cristo para ustedes? ¿Alguien nos quiere compartir así brevemente? Híjole, como que no se animan los hermanos. Bueno, aquí Manuelito se iba a animar, pero te escuchamos, Rubén. Ok, gracias, Rudy, gracias. Bueno, espero ser breve, como dices, porque esto es intenso, es interesante, es de veras apasionante cuando hablamos de cuando nuestro Señor llega a nuestra vida y no lo podemos a veces resumir en 2, 3 palabras o en unos cuantos minutos, pero me voy a esforzar por hacerlo. De veras, es algo que no puedes callar. Cuando el Señor te empieza a transformar, te empieza a tomar y te empieza a moldear, es algo que hasta que gozas. Llegan pruebas, llegan situaciones difíciles, pero te puedes dar cuenta de que el Señor está contigo, va a tu lado, su espíritu te fortalece. Entonces, si es cierto, pues, realizaste y anduviste en cosas no correctas, no gratas a nuestro Dios, pero cuando el Señor te rescata de todo esto, sí, como diría el canto, si eres nueva criatura y la gente sé dónde te metiste, que ya eres diferente, pero es el poder del Señor que está actuando en tu vida. Lo quiero resumir en eso. Amén. Sí, pensé hace un momento mientras les invitaba para que dieran testimonio que muchos de los que estamos aquí reunidos en esta tarde nacimos dentro de un hogar cristiano y probablemente alguien podría decir, yo no tengo un testimonio tan impactante como haber sido rescatado de las drogas o tener cáncer o tener alguna enfermedad grave, pero lo cierto es que aún habiendo nacido en un hogar cristiano, de todas maneras, el Señor hizo una obra hermosa en nosotros y nos libró de los temores de la muerte, del carácter que nos estaba acabando, de la violencia, de muchas otras cosas que estaban en nuestra vida. Manuel, ¿quisieras compartirnos algo brevemente, hermano? Muy bien. Pues bueno, también así como mi amigo Rubén, voy a tratar de ser breve, la versión corta. Bueno, hermanos, yo soy una persona que no creció en un hogar cristiano. Ya conocí del Señor de una manera personal ya a una edad ya avanzada, ya pegándole a los 20, ya asistía aquí a Betania, pero todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Y la verdad, hermanos, que cuando lo tuve, fue que yo lo recuerdo así claramente, fue en un retiro en el cual yo le pedí perdón al Señor por muchas cosas de mi vida. Aquí está mi esposa, que ella sabe que... Rubensito también me llegó a ver. Era un joven que la verdad no
no se me veía mucho futuro. Y ahora que me analizo en mi juventud, adolescencia, la verdad que yo también pienso que no tenía mucho futuro, pero fue por la gracia de Dios que Él me transformó, Él cambió mi mente, Él cambió mi corazón, me dio un corazón sensible a su voz. Yo la verdad siento y sé que me rescató de la maldad que hay en mí, que ya no impera en mí, sino el Espíritu Santo es el que impera en mí. Y yo veo una obra así completamente diferente. Yo le digo a los muchachos siempre que tengo la oportunidad de compartirles, que les platico más a detalle mi testimonio de vida, le digo, amigos, si lo hizo conmigo, que de verdad era un caso peligroso y muy difícil, lo puede hacer con ustedes con poder, porque Dios es el mismo. Entonces es algo, como dice mi amigo Rubén, es algo que no podemos callar y no deberíamos callar. A lo mejor como por ahí dice Rubén, el pastor Rubén, no tenemos a lo mejor testimonios tan fuertes a nuestro parecer, pero es algo muy precioso y algo que yo le digo a mi esposo, hubiera anhelado crecer en un ambiente cristiano y haber sido que hubiese sido tan cuidado en muchas cosas que la verdad, pues bueno, por andar en el mundial, pues no me cuidé mucho mi mente y mi corazón, pero eso la verdad creo que es una bendición nacer en un hogar cristiano y tener toda esta protección espiritual, pues que a veces como hijos nos hace falta. Entonces, pues yo alabo a Dios por el cambio que ha hecho en mi vida, por haberme salvado. Gracias. Gracias, Rubén, y gracias a ustedes, hermanos, que pues también yo sé que si diéramos oportunidad también nos seguíamos de largo compartiendo testimonios. Ok, vamos a escuchar dos o tres comentarios de Facebook. Sí. Dice Jonathan Morales, buenas tardes, hermanos. Para mí fue un mundo nuevo, bueno, lleno de bendición, que todo el tiempo alguien te acompaña, te cuida donde quiera que vayas. Y Altaira Bernache dice, buenas tardes, en lo personal yo tuve antes y un después, yo veía complicado todo en todos los sentidos, pero ahora sé que no estoy sola y sé que en algún problema Dios está conmigo y sé que a nosotros todas las cosas nos hacen para bien. Y Ángeles Marín dice, yo no nací en un hogar cristiano, pero me quiero bautizar, pues Cristo me levantó de la tristeza y dolor y hoy puedo seguir de pie y con alegría. Amén. Amén, gracias a Dios. Gracias, hermanos, hermano Ángeles, Jonathan, Altaira, que siempre es una bendición escucharlos, verlos, queridos hermanos. Hermanos, entonces iniciemos. Hace 8 días les di de tarea que por favor me ayudaran a investigar cómo había llegado la salvación al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Cómo a través del libro de los Hechos, los Evangelios, y leyendo sus cartas, ustedes podían deducir cómo había sido el proceso de salvación en ellos. Y cuando hablamos de salvación, yo quiero decir que este es un término que está como muy quemado dentro de nuestra sociedad actualmente. Cuando se hablaba acerca de que había que votar por tal o cual partido para que salváramos a México, yo decía, qué ridículo es. O sea, sí está bien que nuestro país necesita cambios, pero realmente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la salvación es otra cosa totalmente distinta. Algunas personas han querido utilizar este término y lo han rebajado. Pero quisiera hablar con ustedes, hermanos, a través del primer capítulo de la carta de Pedro, capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, algunas cosas que él descubrió en su caminar y que lo llevaron justamente a ese camino en la que conoció al Señor Jesucristo y, como decía Altaira, su vida fue transformada de un antes a un después. Yo era así antes, pero después de que vino el Señor, conocí al Señor, fui llenado de su Espíritu Santo, vino un después. Eso es lo que vamos a descubrir en esta noche. Yo sé que muchos de ustedes, sobre todo los que vienen de un hogar cristiano, conocemos las leyes espirituales que nos fueron enseñadas desde niños y la aprendimos a través de cantos, incluso como ese canto que dice, yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí, yo lo recibo y ya soy su hijo y este es su plan para mí. Y nosotros entendimos que ese es el camino de la salvación, entender estas verdades bíblicas. Pero vamos a concentrarnos un poquito, hermanos, en el pensamiento del apóstol Pedro,
y lo que pensaban los judíos en su tiempo respecto a la salvación. Así que, Betsy, iniciamos. El tema de hoy, hermanos, el tema 6, entonces es el camino de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué pensaban los judíos acerca de la salvación? ¿Qué era para ellos? El significado de la salvación para el pueblo judío. Bueno, los judíos, hermanos, pensaban que la salvación era un asunto de obtener la libertad a la manera como Moisés los había liberado alguna ocasión de la opresión de los egipcios. Para nosotros es difícil entender esto porque vivimos en México, un país que tiene libertades, en las que ninguna persona está esclava, en las que podríamos decir que más allá de la maldad que hay, la gente en términos generales vive con cierta libertad. Pero imagínense ustedes, hermanos, lo que sería durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron llevados a los campos de concentración de Hitler y al estar allí fueron sometidos a hambrunas, fueron sometidos a trabajos excesivos, fueron sometidos finalmente a las cámaras de gases donde los mataron. Y la gente estaba viviendo eso y lo vio durante día y día, semana a semana, y ellos realmente clamaban a Dios que pudiera haber alguna salvación que lo rescatara de esa situación que ellos estaban viviendo. Así que para los judíos, hermanos, la salvación implica un acto de libertad, de no estar ya más oprimidos, sino tener esa bendición de poder salir, comer, caminar, hacer las cosas que nosotros queremos. Ahora es algo común, pero en ese tiempo no había. También para los judíos, hermanos, la salvación significaba tener la oportunidad de ser purificados de sus pecados. Bien han dicho ustedes, hermanos, que aunque nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano, no significa que no hayamos cometido errores, no significa que no nos hayamos caído y tropezado y hecho tal vez tropezar a otros con nuestras malas acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras torpes. Sí, naciendo en un hogar cristiano, igual, hermanos, igual podemos ofender a Dios o a veces peor. Y la palabra del Señor nos habla acerca de que esta salvación implicaba para los judíos un asunto de poder ser purificados, de tener el perdón. De hecho, cuando nosotros leemos los salmos de David, por ejemplo, David dice, dichoso el hombre, aquel cuyos pecados han sido perdonados. Porque cuando nosotros tenemos esta carga de pecado dentro de nosotros, esta culpabilidad, hermanos, es una carga pesada aquí en nuestra cerviz, en el cuello, en los hombros, en la espalda, y es algo que no nos deja tranquilos. Así que para los judíos también era un asunto de tener libertad o purificación de los pecados. También, hermanos, era tener la prosperidad prometida en la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia y en los Salmos, particularmente en el Salmo 1, cuando el Señor habla acerca de todas las bendiciones de prosperidad, de bendición que vendrán sobre aquellas personas que no han andado en el camino de los malos, ni se han sentado en la silla de los escarnecedores, ni se han juntado con los pecadores para llevar a cabo alguna obra de maldad, dice, sino que en la ley de Jehová han encontrado su delicia, y en la ley de Jehová meditan de día y de noche, y serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperan. Así que para ellos, la salvación, el encontrar a Dios, significaba tener prosperidad en todo tipo, en todas las cosas que los judíos emprendieran. Mucho más, hermanos, la salvación, de acuerdo a lo que nos dice Isaías, era la esperanza de un reinado justo cuando viniera el Mesías, cuando Él llegara aquí a la tierra e implantara su reino. Los judíos lo esperaban, nosotros lo anhelamos, que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, venga a establecer su reino en esta tierra. Les he platicado en otra ocasión, hermanos, que para mí fue muy sorprendente cuando al estar en algún zoológico, yo veía a los tigres de Bengala y cómo la gente se mete ahí con los tigres de Bengala
y los acaricia como si fueran unos cachorros y se recuestan en ellos. Y esto es así porque fueron educados desde cachorros justamente para tener el contacto con los seres humanos, los han alimentado y por eso para ellos es de lo más natural el que los seres humanos entren y convivan con ellos. Cuando Isaías hablaba acerca del reinado del Mesías, decía, ustedes verán que puede convivir el cordero con el león y un niño los va a pastorear. Así que en el pensamiento judío, la venida del Mesías era la venida que establecería un nuevo orden, un nuevo reino, una tierra más justa, más limpia, más pura, con más armonías. Y finalmente, para los judíos significaba la salvación, que un día ellos podrían tener resurrección. Y David lo decía así, porque no dejarás que tu santo entre en corrupción. Es decir, cuando yo me muera, no permitirás que este cuerpo mío se acabe y sea todo lo que haya vivido, sino que tú me resucitarás para vida eterna. Así que los judíos entendían estas 5 cosas, hermanos, que tenían que ver justamente con la salvación cuando viniera el Mesías. Betsy. Ahora, yo les pregunto, De hecho, ¿cómo fue el camino de la salvación para Pedro? Pedro nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículos 40 y 42, estas palabras. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que ha venido a quitar los pecados del mundo. Dice que cuando Andrés escuchó lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Y Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. Así que Pedro, antes de que él fuera llamado por el Señor para decirle, deja tus redes porque te voy a convertir en un pescador de hombres, antes de ese evento, Andrés fue a buscar a su hermano Pedro y lo llevó ante Jesús y le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué le dijo eso? Porque no solamente Andrés, sino Pedro, Simón Pedro, habían estado esperando que llegara el Mesías que le trajera salvación a su vida. Ellos eran judíos practicantes y ellos estaban esperando justamente que el Mesías viniera a su vida. Betsy. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? ¿Cómo entendió Pedro este camino de la salvación? Les decía a ustedes, nosotros lo tenemos como muy resumido, pero el apóstol, hemos hablado de él hace 8 días y el domingo anterior, hablando acerca de sus fracasos, hablando acerca de su traición hacia el Señor Jesús, algo durísimo para él porque el Señor era su amigo y Pedro lo traicionó. Pero a través de esa prueba, Pedro entendió claramente el camino de la salvación. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, nos dice cómo entendió este camino de la salvación. Ahora, antes de que pasemos... Gracias, Betsy. Ok, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, yo abro el foro y les pregunto, no sé si podemos ver a todos. Ok, les pregunto, ¿la salvación de las personas es un asunto de elección de Dios o es un asunto de libre albedrío? Libre albedrío, entendida como la libertad de elegir. ¿Sería libre albedrío, pastor? Ok, mi hermano Israel dice, yo pienso que la salvación es un asunto de libre albedrío. Yo decido si quiero o no quiero.
¿Alguien más piensa diferente? No, Rudy. ¿Todos piensan que es un asunto de libre albedrío, hermanos? Sí, aunque Rubencito, se habla acerca de, el apóstol Pablo habla de que fuimos predestinados, pero Juan dice que para todo aquel que en él cree, entonces ahí nos habla de albedrío, de decisión, y conociendo a Dios, Rubencito, pues nunca es obligatorio, sino es cuestión de que nosotros querramos hacer las cosas. Ok. Ilse, hace algunas semanas tú nos pediste que oráramos por Ian. Y Ian, por lo que yo supe, se iba a lanzar en paracaídas. ¿Fue así, Ian? ¿Te lanzaste en paracaídas? Abren su micrófono a ver si... Sí, fue fueron 5 años de calificación de aeronaves militares. No se escucha, Ilse. Sí vemos que habla, perdón, amigo Ian, es que pero no se escucha. No se alcanza a escuchar. Me parece que es porque tiene los audífonos, Ilse. Ok. ¿Ahí ya nos escuchan? Ok, ya te escuchamos, sí. Yo quería preguntarte, Ilse, nos pidieron que oráramos por Ian, porque se iba a lanzar en paracaídas. A mí me pareció un acto muy valiente. ¿Y por qué se lanza en paracaídas, Ian? Entonces se me ocurrió preguntarte, ¿estás en el ejército? Sí, estoy en la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Ok, entonces aquí nosotros vemos un asunto, fíjense. Perdón que te meta a la conversación, Ian, pero yo lo veo así. ¿Alguien te obligó para que tú entraras al ejército? No, pastor. No, nadie te obligó. Fue un asunto de libertad de elegir, de libre albedrío. Yo elijo ir allá. Pero una vez que estabas allá, tuviste que enfrentarte otra vez a una decisión. Fuiste elegido entonces para ser un soldado, no sé el rango, pero un soldado, y entonces te dijeron, tu tarea es lanzarte en paracaídas. Ay, Sí. probablemente nosotros, ante esa situación, habríamos dicho, muchas gracias, yo pensé que era otra cosa, pero aquí les firmo mi renuncia, yo me voy a otro lado. Habiendo tomado esta decisión, tú fuiste confrontado otra vez entre decidir o no decidir obedecer. El apóstol el apóstol Pedro nos habla acerca de una elección que viene más arriba, la elección de Dios hacia nosotros. Y después nos da a nosotros la libertad de elegir si queremos seguir esa indicación de parte de Dios o no queremos seguirla. Dios nos da a todos la posibilidad de ser elegidos. De hecho, somos elegidos por el Señor. Pero aunque seamos elegidos, no todos quieren tomar esa decisión. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así el apóstol Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. ¿A quiénes, hermanos? A los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu Santo los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y luego el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que el asunto de la salvación es un asunto de elección, primeramente, de parte de Dios. Dios elige a las personas. Dios elige a las personas. Todos los que estamos aquí hemos sido elegidos por el Señor. Pero maravilloso es que no solamente fuimos elegidos, respondimos. Hace algunos meses, platicando, antes de la pandemia, platicando con un amigo de mi hermano Pablo, él me comentaba que él daba servicio a una empresa, una de las 2 empresas de jugos más grandes que hay en nuestro país, y le daba mantenimiento a los coches. Cuando hablaba de este asunto me decía, la flotilla de trailers, camiones, autos que tienen en esta empresa son 1,428 autos. Y yo dije, wow, es un monstruo de empresa tener tantos. Y seguimos en la plática y esta persona me decía, el dueño es una persona que tiene más de 80 años. Y todos los días, cuando yo he ido a hacer mantenimiento, me he dado cuenta de que él llega antes que todos sus empleados. Llega antes de las 7 de la mañana y se va a veces después de las 9 de la noche, de lunes a sábado, todos los días. Esta ha sido su rutina durante toda la vida. Y como es un hombre muy emprendedor, pues ha logrado hacer muchas cosas. Aquí voy al punto. Me decía él, para mí lo más triste es esto. Tiene un solo hijo. En ese entonces me dijo, tiene 56 años. Y es homosexual. Es homosexual y no quiere tener descendencia. Y yo pensé, wow, seguramente que este hombre tan rico, dueño de una de estas empresas, pensó que todo su negocio pasaría a su hijo y de su hijo a su nieto. Pero el hijo nunca va a la fábrica, ni se presenta ni nada, y no tiene interés de tener descendencia. Es un asunto de que el padre lo había elegido a él, pero él decidió que no iba a seguir en la ruta del padre. Y en muchas ocasiones, hermanos, eso pasa con la mayoría de las personas. Han sido elegidas por Dios, han sido llamadas por Dios, se les ha presentado el evangelio de Dios, pero cada persona dice, ese es el camino de Dios, pero yo no lo quiero. Y simplemente se apartan y toman otro camino diferente. Así que lo que el apóstol Pedro nos dice en primer lugar es que la salvación es un asunto de elección de Dios. Y al decir esto, hermanos, yo quisiera enfatizar esto, ojalá que lo tengan bien presente. ¿Qué tan importantes somos nosotros? ¿Es usted, hermanita? ¿Es usted, mi hermano? ¿Qué tan importante es para Dios que el apóstol Pablo dice, yo te escribí estas palabras porque tú fuiste elegido por Dios? Nosotros estamos aquí, hermanos, porque fuimos elegidos por nuestro Señor. Él nos llamó y desde luego, como dijo Israel, está en nosotros la elección de decir, sí quiero, Señor, sí me quiero lanzar en paracaídas, Señor, o no me quiero lanzar. Sí quiero obedecer tus caminos o no los quiero obedecer. Pero Dios nos ha llamado a todos para que nosotros iniciemos este camino de salvación que Él ha puesto delante de nosotros. Ok, ¿qué otra cosa descubrió el apóstol Pedro en este caminar, en este camino de la salvación? ¿Cómo entendió Pedro este camino de la salvación? Él lo entendió como el poder del Espíritu Santo actuando. Pedro entendió algo, hermanos. A menos que el Espíritu de Dios se mueva en el corazón, no se hace nada. Nosotros, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo dijeron, nosotros no les hemos predicado con palabras que vengan de aquí, de nuestra cabeza, no con mucho entendimiento. Más bien lo que nos hemos esforzado es predicar en el poder del Espíritu Santo. Porque nos damos cuenta de que si el Espíritu Santo no toca a las personas, es en vano que nosotros tratemos de hablarles. Si antes de hablarle a alguna persona del Señor Jesús no hemos presentado en oración a esa persona con el Espíritu Santo, es probable que el fruto no produzca.
no haya resultado. Y también, como decía mi maestro, el doctor Malcolm Patterson, en el seminario, la diferencia entre el fruto que cayó entre piedras o en la tierra dura o entre espinos y el fruto que cayó, la semilla que cayó en buena tierra, la diferencia entre unos y otros está en estas palabras. Pero el que oye la palabra y la entiende, ese es el que produce fruto al 30, 60 y 100 por uno. Solo cuando la palabra de Dios es dirigida por el Espíritu para llevarnos a toda verdad y a toda justicia, y la gente entiende de qué se trata el mensaje, su vida fructifica, y entonces hay fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos cristianos debería producir cada cristiano? 30, 60 y 100 por uno. Esa es la voluntad del Señor, porque a veces no se da, porque no hemos aprendido a caminar, como decía el apóstol Pedro, en el poder del Espíritu Santo. Entender que hay un llamado de parte de Dios a nuestras vidas para la salvación, pero que ese llamado tiene que ser reafirmado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol nos dice en esa primera carta algunas obras del Espíritu Santo muy específicas acerca de su actuar para que la gente sea regenerada, sea salvada. Y nosotros encontramos varias cosas. Miren, en primer lugar, el Espíritu Santo, hermanos, se revela a través de las pruebas. Y nos dice Pedro en el capítulo 1, versículo 1 al 11. Los profetas se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando les dijo de antemano todos los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. El Espíritu Santo habló a los profetas y les hizo saber que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a pasar por una serie de pruebas y de sufrimientos, algunas tan fuertes que nos dice Isaías 53, que su rostro estaba tan desfigurado que no había en él ninguna hermosura para que nosotros pudiéramos desearlo, porque había sido golpeado, maltratado, antes de que él fuera crucificado, y su rostro estaba ensangrentado. Y Isaías, siendo profeta, decía, vemos su rostro, pero no hay ningún atractivo en él para que lo deseemos. El Espíritu Santo nos estaba hablando acerca de que el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, iba a sufrir por cada uno de nosotros, pero también se iba a convertir en un modelo para nosotros, para que entendiéramos que así como él sufrió, gracias a Dios, no en esa magnitud, pero así como él sufrió en la tierra, también nosotros sufriríamos aquí en esta tierra. Vean que dice Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas, las que nosotros tenemos, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Así que el Espíritu Santo se revela a nosotros a través de las pruebas. Si ustedes, hermanos, han compartido de la palabra en más de una ocasión, encontrarán esta característica. ¿Cuándo la gente está más sensible a escuchar la voz de Dios? Eli. Cuando pasa un momento difícil, cuando está con tristeza, dolor. Así es. El libro de Eclesiastés nos dice, hermanos, que con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Así que el Espíritu Santo permite que haya pruebas en nuestra vida y se revela a través de las pruebas para que nosotros alcancemos la salvación. Esa es obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también continúa actuando para proveer este camino de la salvación. Y nos muestra una segunda forma. El Espíritu Santo se revela a través de la profecía. Y nos dice el versículo 10. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida
que estaba preparada para ustedes. Este versículo y el que sigue nos habla acerca de que el Espíritu Santo utilizó la boca de sus siervos para traerles un mensaje de buenas nuevas a la gente. Y los profetas estaban tan expectantes que ellos querían saber más acerca de cómo iba a actuar el Espíritu Santo en los siglos venideros, en la vida de nosotros. Ellos querían saber. Y el apóstol Pedro va aún más allá y dice, y los ángeles también quieren saber cómo el Espíritu Santo va a producir esta obra en ustedes. Pero toda esa obra empieza por una palabra profética. Ahora, los que me conocen, hermanos, saben que yo soy un poco escéptico cuando algún hermano me dice que es profeta. Cuando alguien me dice que tiene una profecía de Dios para mí, soy un poco escéptico, incrédulo. ¿Por qué? Porque la mayoría, no quiero decir que todas, la mayoría de las personas que han intentado dar una palabra profética, lo único que hacen es como aparentar que Dios les está dando un mensaje, pero están citando un versículo de la Biblia. Y yo digo, como dice la Escritura, yo tengo la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra de Dios. Si el Señor me va a decir algo, me lo va a decir después de que he orado con Él, le he pedido su ayuda y me lo revela en su palabra. A través de su palabra, Dios me ha dado palabras para mi propia vida, para enmendar las cosas, para dirigir y tomar acciones. Ahora, la palabra profética, hermanos, se puede entender de una manera, como les acabo de decir, como un poco de escepticismo en este tiempo por la gente que dice que es profeta y que tiene una palabra que decirme. Si la palabra ya me la dio el Señor y está respaldada, yo le agradezco al hermano, a la hermanita y le doy las gracias y digo, bendito sea el Señor. Pero hay otra manera como se entiende la profecía. La profecía, hermanos, se entiende como una palabra que inspira el Espíritu Santo para decirle a una persona con respecto a la salvación. Algunas ocasiones, sin que ustedes lo sepan, el Espíritu Santo, en el momento en que están hablando con alguien, trae a su mente algún versículo de la Escritura y ustedes lo citan. No porque estén pensando en ese momento que están súper inspirados por el Espíritu Santo, sino porque se cumple la palabra donde dice, ustedes no tienen por qué preocuparse de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo en ese mismo momento les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y algunas ocasiones cuando estamos hablando, el Espíritu Santo trae a nuestra mente los versículos que nosotros le decimos a las personas. Y a veces nos sorprendemos porque las personas empiezan a llorar. Y entendemos que no lloran porque nosotros les hayamos dicho algo, sino porque les fue revelado algo que ellos estaban pensando a través de nuestra vida. No porque seamos especiales, sino porque el Espíritu Santo, en su poder, toma nuestra vida y le da una palabra a esa persona. No sé si me he explicado en la diferencia. En un caso, alguien quiere presumir que es profeta tomando el nombre de Dios. En el otro caso, estamos todos los que somos hijos de Dios y que solamente queremos compartir la palabra. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, nos recuerda las palabras que Él nos enseñó, las transmitimos y esa palabra toca el corazón de la gente. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí me he dado a entender? ¿Hay alguna duda? Esto me parece importante. Eli. Ok. Seguimos adelante. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Estamos hablando de cómo entendió Pedro el camino de la salvación. Entendió, número 1, que es un asunto de elección de Dios. Número 2, que se manifiesta el Espíritu Santo a través de las pruebas o de la palabra profética. Y también el Espíritu Santo, hermanos, se revela a través de la convicción de pecado. Nos dice el Señor Jesucristo que cuando Él enviara al Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene si no se arrepiente.
si yo trato de, como les decía a ustedes en una de las primeras lecciones, trato de forzar el asunto diciéndole a la gente, te vas a ir al infierno si no te conviertes al Señor, me van a tirar de loco. Me van a decir, pues tú estás tratando de manipularme, me quieres forzar a una cosa. Si yo trato de hacerlo, hermanos, no sirve. Pero si resulta que el Espíritu Santo habla a las personas, wow, hermanos, a veces ni siquiera tenemos que hablar demasiado. Yo recuerdo en un grupo de discipulado, hermanos, que una hermanita me estaba cuestionando mucho acerca de los santos y de la adoración a la Virgen y demás, y estaba en sus primeras reuniones y yo no quería entrar en un asunto de confrontación en ese momento porque era una hermana que apenas estaba empezando en el camino y yo no quería, pero ella estaba insiste e insiste. Y entonces le dije, hermana, ok, le voy a enseñar lo que dice la palabra, pero antes de hacerlo, como sé que esto le va a tocar, ¿le parece si le pedimos al Espíritu que le hable? Y entonces oramos y le pedimos al precioso Espíritu, revélate a través de esta palabra. Y tú dile lo que tengas que decirle. Y entonces le leí la escritura, hermanos, ahí en Romanos capítulo 2. Y cuando lo leyó, yo no tuve que convencerla de nada. Ella simplemente empezó a leer la palabra en voz alta y empezó a llorar. Y no podía calmarse. Estaba ahí su esposo, la tomó de la mano y le dijo, ¿te sientes bien? Y ella dijo, es que nos han engañado toda la vida. El Espíritu Santo, hermanos, nos convence de pecado. Nos convence y nos dice, todo lo que tú recibiste estuvo mal. ¿Cómo le pasó al apóstol Pablo? Este es el camino. Y el camino, dijo el Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a revelar, Él les va a dar convicción de pecado, Él les va a hablar de la justicia de Dios y Él les va a hablar del juicio venidero. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro va todavía más allá cuando habla de la obra del Espíritu Santo, después de hablarnos de la convicción de pecado, en la siguiente nos dice también que la vida del Espíritu Santo dentro de mí produce santidad. Dios Padre, nos dice primera de Juan, capítulo 1, 2. Dios Padre los conocía, es primera de Pedro, me parece, ¿eh? Primera de Pedro 1, 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Así que el apóstol Pedro, en perfecta armonía con el apóstol Pablo, nos habla acerca de que la salvación se obtiene por la fe y la santidad en nuestra vida también se obtiene por la fe. Y es una obra del Espíritu Santo. No es de que yo me vuelva un hermano como cantaba con el grupo Israel ese canto que decía, voy a la iglesia, mi ofrenda doy y hago bien a mi parecer. Es decir, hago todas las cosas que la religión me dice, pero eso no produce santidad. Lo que produce santidad es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. ¿Quiere decir que entonces no vendremos a la iglesia? No, absolutamente no. El Señor nos dice, ven a la iglesia. ¿Quiere decir que no voy a ofrendar? No, por supuesto. El Señor nos dice, da lo mejor que tú tienes al Señor. ¿Quiere decir que no me voy a portar bien? No, por supuesto. El Señor nos dice, sé ejemplo de los creyentes. Pero una cosa es hacerlo para ganarme el cielo y otra cosa es hacerlo porque ya entendí de qué se trata la vida eterna. ¿Sí, hermanos? También ahí hay una diferencia enorme entre las cosas que hago para llegar al cielo o las cosas que hago porque hay gratitud en mi corazón y Dios produce esa santidad. Así que llevamos dos cosas acerca de cómo es este proceso de la vida eterna y cómo las personas pueden llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uno, es una elección de Dios. Y cuando nosotros oremos, podemos decirle, Padre, yo sé que tú has elegido a esta persona. Por favor, permite que tu Espíritu Santo
obre en ella en estas maneras en las que tú me has mostrado, a través de las pruebas, a través de la palabra profética que tú le vayas a dar, Señor, a través de este mensaje de reconciliación, a través de esta convicción de pecado y a través de esta santidad que tu Espíritu Santo produce. Ok, sigamos adelante. ¿Qué más aprendió el apóstol Pedro acerca de la salvación? Betsy. Bueno, siempre damos gracias a Dios porque la tecnología es una maravilla y a veces también no funciona como quisiéramos. Muy bien. En la siguiente diapositiva, hermanos, se nos habla de lo siguiente. ¿Cómo entendió Pedro este camino de la salvación y de la libertad? ¿Se acuerdan que los judíos estaban esperando que el Mesías lo libertara? El apóstol Pedro lo entendió y nos lo dice así en este punto. Los que están anotando, punto 3. Confirmada de parte de Jesús por la limpieza de nuestros pecados. Confirmada de parte de Jesús por la limpieza de nuestros pecados. Y nos dice primera de Pedro 1 y 2. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Este versículo, hermanos, nos enseña algo que hemos aprendido en nuestra vida de cristianos y lo hemos escuchado en muchos versículos. La sangre de Cristo, ¿cómo dice el versículo, hermanos? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre preciosa de nuestro Salvador nos limpia de todo pecado. Los judíos esperaban que ellos pudieran ser purificados, limpiados del pecado. En el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Y conocemos este versículo hermoso que nos dice, venid a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Y también nos dice la palabra del Señor que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Así que vengamos y confesemos nuestros pecados. Pero también nos confirma nuestro Señor Jesucristo no solo la limpieza de nuestros pecados, sino la libertad. Y nos dice Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Hemos hablado en estos días, hermanos, acerca de que hay una idea errónea acerca de que cuando uno se hace cristiano todo es felicidad. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de que siguen habiendo pruebas, siguen habiendo luchas, pero el Señor nos dice, pero ustedes anímense, alégrense, porque yo he vencido al mundo. Y hace 8 días, hermanos, yo les decía esto, cuando tengan pruebas, vean como si la película de su vida está muy intensa, muy intensa, dicen, ay, no, esto está muy fuerte. Voy a recorrer la cinta y voy a ver en qué acaba. Y ya acaban, ven el final de la película, si está muy intensa, dicen, ah, bueno, acaba bien. Ok, la Biblia nos dice que cada prueba que nosotros tengamos, hermanos, va a tener un final feliz. Entonces, cuando sientan ustedes que la prueba está muy intensa, adelanten el cassette y digan, Señor, ¿en qué va a acabar esto? Y Dios les va a decir, en que te voy a bendecir, hijo. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me preocupo? Adelanten el cassette. Porque al final Dios nos va a bendecir. El Señor nos dice, van a tener muchas pruebas, pero confíen, anímense, yo ya vencí. Todo está ganado. Todo lo que nos espera a nosotros es que Dios utilice todas las cosas para bendecirnos. ¿Ok, hermanos? Ok, y veamos la última cosa que entendió Pedro, acerca de esta salvación. Lo último que él entendió, hermanos, es que no solamente era una acción de Dios, soberana de Dios a elegirnos.
No solamente es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo actuando en nuestra vida. No solamente es un asunto de que el Señor derramó su sangre y nos hizo salvos por su sangre que derramó en la cruz. También, hermanos, es un asunto de que está confirmada de parte nuestra por la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos saber si alguien ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? Si tiene hambre espiritual. ¿Cómo saben ustedes si un bebé está vivo o nació muerto? Porque si está vivo, llora, se queja y tiene hambre. Y así son los nuevos creyentes. Lloran, se quejan y tienen hambre. Pero si ustedes le dan la leche espiritual, se darán cuenta de que va creciendo y se hace fuerte. Así que la leche espiritual, la Biblia, a través de sus mandamientos, nos va enseñando cómo ser obedientes a lo que Dios nos dice. Me encantó este versículo, primera de Pedro 1, 8 y 9. Me encantó porque yo sé que esa es lo que ustedes viven, hermanos. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Así que es cierto, nosotros no hemos visto a nuestro Salvador físicamente, pero aquí en nuestro corazón creemos totalmente en Él y nos llena su presencia y nos hemos gozado con Él. Aquí en nuestra mente en la que a veces hay batallas, entendemos, a veces el diablo quiere como los pájaros, como esa poesía que mi sobrino me recitaba cuando era un niño de 4 años. Pajarito, pajarito, ¿qué estás haciendo allí? Pi, pi, pi. Bájate, pajarito, que me está cayendo a mí. Y a veces así nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que hay pájaros ahí que están tirando literalmente toda la sociedad y la permitimos en nuestra cabeza. Y el Espíritu de Dios nos dice, hijo, no puedes impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan suciedad en ella. Así que no te contamines. Escucha la palabra, vive la palabra, te va a hacer santa. Eso fue lo que entendió el apóstol Pedro acerca de la salvación y cómo es confirmada por parte de nosotros. Y no vamos a leer el pasaje, pero yo resumí, hermanos, este pasaje en algunas cosas. Evidencias de que yo ya soy salvo. Número 1, esto lo pueden encontrar en Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 26. Primera evidencia, preparo mi mente para actuar. Lo que yo pienso, hermanos, determina mis acciones. Así que yo preparo mi mente para actuar. Luego el apóstol nos dice, aprende a controlarte, disciplínate. No dejes que tus emociones te lleven de una parte para otra. Contrólate, disciplínate. Mantén tu mirada en el futuro, en la salvación que recibirás cuando Cristo vengas. Cuando tú fijas tu mente, hermanos, aquí en el presente, es como cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta y estás viendo el piso. ¿Qué pasa, hermanos? Te caes. Una y otra vez te caes. Chocas. Chocas, sí, claro, porque estás viendo abajo. Y el apóstol Pedro nos dice, mantén tu mirada en el futuro, allá donde tú vas. Eso hará que tu vida sea una vida santa, una vida pura. Tú vas a recibir esa salvación. Así que sé obediente, no vuelvas atrás, no vuelvas a tus prácticas destructivas. Si ya sabes el camino y sabes de qué se trata, como le dijeron a Neo, ¿no? En Matrix, si ya sabes el camino, tú sabes que si tomas esta píldora ya sabes el camino. Tómate la otra para que conozcas algo nuevo. Y el apóstol Pablo recibió esta palabra del Señor Jesús. ¿Por qué te estás dando coces contra el aguijón? O sea, si tú ya sabes todo lo que te causa problemas, ¿por qué insistes ahí otra vez en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo?
Deja atrás tus pautas destructivas, tus prácticas destructivas. No vuelvas atrás. No menosprecies el costo de la sangre de Cristo. Recuerda que fuiste elegido con mucha anticipación. Así que ten prácticas santas. Vive con rectitud porque Dios es santo. Y luego nos dice a la iglesia, practiquen un temor reverente a Dios. Ámense profundamente de todo corazón y desechen toda clase de engaños provocados por el odio o por la envidia. Son preciosos consejos de alguien que encontró el camino de la salvación, como nosotros también, por la gracia de Dios, lo hemos hallado. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermanos? Como dice el apóstol Pablo, cuán preciosos son los pies de los que llevan el evangelio de la paz. Cuán preciosa es la boca de los que anuncian este evangelio. Nosotros queremos esta bendición. Animémonos, hermanos, y no seamos como esas personas que tienen el agua en el desierto y dicen, esta es mía, mientras otros están muriendo de sed. Si usted sabe de alguien que tiene problemas y que está en pruebas, piense, a lo mejor el Espíritu Santo puede tocar su corazón ahora. ¿Por qué no aprovecho la oportunidad y le hablo de lo que yo también he recibido de él? Amén. Un abrazote bien fuerte para cada uno de ustedes que están en el Zoom, los que están en Facebook y los que nos verán después en YouTube. Que el Señor les siga bendiciendo.